Bueno, y si usted está buscando ser madre o ya está embarazada, ponga mucha atención en la siguiente información. Recibir la atención hospitalaria adecuada y la información correcta podría ayudarle a salvar la vida de su bebé. El nacimiento prematuro es la primera causa de muerte al nacer y la segunda causa durante los primeros 5 años de un niño, indica la directora de la Fundación NUNU, Angélica Gómez. Señala que se les considera prematuros a los bebés que nacen antes de la semana 37 de gestación. El nacimiento prematuro se presenta por una patología materna, en su mayoría por preeclampsia, entre otros factores. Las complicaciones que traen consigo el haber nacido antes son muchas, debido a que los bebés no han tenido la oportunidad de completar las funciones de los distintos sistemas de su organismo para enfrentarse al exterior. Incluso hay algunos que no cuentan con masa muscular suficiente y se pueden ver sus órganos. Pueden llegar a pesar 500 gramos. La primera complicación, o por la que todos los bebés van a dar a la unidad de cuidados intensivos, es la complicación de pulmonar, ¿no? O sea, no hay alveolos, no hay formación de pulmones que le permita, entonces tienen que ser asistidos, intubados y recibir oxígeno para poder crecer. Pero de ahí se van derivando una serie de complicaciones, porque estamos hablando de inmadurez intestinal, inmadurez del corazón, inmadurez pulmonar, inmadurez cerebral. El nacimiento prematuro es un problema de salud mundial, genera discapacidad, estragos económicos y familiares, debido a que la atención de un bebé prematuro puede llegar a costar aproximadamente 45,000 pesos diarios en un hospital privado, señala el especialista. La prematurez es la puerta de entrada a la discapacidad. Y podemos hablar de múltiples tipos de discapacidad, desde ceguera por retinopatía del prematuro, desde quedarse sin voz por la intubación que se hace, desde perder la audición, o sea, y parálisis cerebral, y ya dijeran los demás, las menos, que yo lo pongo entre comillas, lo que se presenta en edades ya escolares, TDA, hiperactividad. Asimismo, recomienda tener un control prenatal adecuado y si es que el nacimiento prematuro va a ser inevitable, prever el hospital al que acudirá debido a que no todos cuentan con el equipo necesario para atender a un bebé con esta condición. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.